Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez y para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Dei Verbum numeral 21. Septiembre, mes de la Biblia. Bueno, pues estamos en buenos días, hermanos. Estamos aquí un poquito como entrando con cierta timidez y con ciertas, creo que fallas, pero no estamos bien, me parece. Bueno, estamos aquí en YouTube. Pues les agradezco a ustedes que nos acompañen el día de hoy. Le quiero pedir al equipo que avise allá a Facebook, a los seguidores de Facebook, que se vengan para acá. Bueno, creo que ya lo hicieron porque ya avisamos, ¿verdad? Qué bueno que ya están avisados, ojalá y se vengan para acá. Me parece que también en Facebook está solo el audio. También le agradezco allá al equipo que nos esté poniendo el audio ya en Facebook. Bueno, hoy vamos a continuar con narraciones de un exorcista, algunos comentarios que podemos ofrecer a ustedes para que podamos comprender también un poquito la acción del mal en nuestra vida. Si me permiten, el día de hoy quisiera dirigirme un poco y ofrecer este programa del día de hoy a nuestros hermanos del MFC, por lo menos del MFC, es decir, al Movimiento Familiar Cristiano, por lo menos a los de la parroquia de aquí, de los 12 Apóstoles. A ustedes, hermanos, los saludo con muchísimo gusto. Quiero compartir con ustedes estas reflexiones de este libro que tenemos aquí, que se llama Narraciones de un exorcista. Y quiero dirigirme a ustedes en esta ocasión porque quisiera animarlos y quisiera invitarlos a no enfriarse, a no bajar la guardia, a no enfriar el corazón. El demonio tiene muchas maneras de atacarnos y precisamente hoy quisiera ofrecerles a ustedes, queridos hermanos del Movimiento Familiar Cristiano, de aquí repito, de la parroquia de los 12 Apóstoles, quisiera dirigirme a ustedes porque uno de los ataques o uno de los objetivos que mayormente ataca el demonio es precisamente la familia. Y quiero decirles que alguien decía, no recuerdo si fue incluso alguno de los santos, que decía que para vencer al demonio hay que conocerlo, pero tampoco podemos hacer una apología ni cosa por el estilo. Hay que conocerlo para atacarlo y vencerlo. Y bueno, pues me parece que estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir a las familias, sobre todo, repito e insisto, a las familias del MFC, pues seguramente le pasa lo que a muchas familias. Llega la frialdad, llega la pesadez, llega el desánimo para seguir y continuar en las cosas de Dios, pero miren que este trabajo que hace el demonio es muy real y muy cierto. Tal vez no solo tú, sino muchas otras familias de tu propio movimiento pueden estar pasando y experimentando lo mismo. Les comparto hoy estas páginas del padre Gabriel Amor en el libro titulado Narraciones de un exorcista. Ahorita les digo la página porque no tengo el dato bien aquí, pero es una visión. Les quiero compartir un tema que viene allí en este librito, que habla sobre la visión diabólica del Papa León XIII. Muchos de nosotros recordamos cómo antes de la reforma litúrgica, debido al Concilio Vaticano II, algunos, sobre todo los abuelos, tal vez recuerden que en la misa, por ejemplo, los fieles se ponían de rodillas y frente al altar, y al final de cada misa para recitar se recitaba una plegaria a la Virgen María y otra a San Miguel. No sé si ustedes se acuerdan de esa oración a San Miguel, que por cierto es muy bonita y que les quiero comentar para ver si ustedes recuerdan. Esa oración dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha contra la maldad e insidias del demonio, sé nuestra ayuda,
te rogamos, suplicantes, que el Señor ejerza sobre él su poder. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Esta oración, hermanos, la compuso el Papa León XIII. Pero, ¿de dónde salió o cómo fue que se hizo esta oración? Bueno, voy a citar las páginas 58 y las páginas 59 de una revista que se llama Efemérides Liturgicae, una revista, me parece que es italiana, en la que cuenta el padre Domenico Pachenino. Escribe más o menos, con palabras más, palabras menos, no recuerdo realmente el año preciso, dice el padre Gabriel Amor, pero recuerda el padre Gabriel Amor las palabras del padre Domenico Pachenino, que dice que era una mañana, el Papa León XIII había ya celebrado la Santa Misa, pero estaba ayudando a otra misa. En otra misa estaba seguramente participando de otra, como nosotros decimos, concelebrando de otra misa, de acción de gracias, como era su costumbre. Pero dice el padre Domenico Pachenino, de repente al Papa se le dio enderezar enérgicamente la cabeza y fijar la vista intensamente en algo, encima de la cabeza del celebrante, así de quien estaba celebrando. Miraba fijamente sin pestañear, pero con terror y a la vez como maravillado, y cambiando de color su fisonomía también como espantado. Algo extraño le estaba ocurriendo. Finalmente, como volviendo en sí, dando un ligero pero enérgico golpe con la mano, se levanta, se le ve dirigirse a su estudio privado. Sus familiares lo siguieron rápidamente y, preocupados, sumisamente le preguntaron: Santo Padre, ¿se siente usted mal? ¿Necesita algo? Y el Papa responde simplemente: nada, no me pasa nada. Pero después, como una media hora, hizo llamar al secretario de la Congregación de los Ritos y le dio una hoja, le ordenaba imprimirla y hacerla llegar a todos los obispos del mundo entero. ¿Qué contenía esa hoja? La oración que acabo de mencionar, la oración que se recitaba al final de la misa con el pueblo, que decía: con nuestra súplica a María y la invocación al príncipe de las milicias celestiales, que es San Miguel Arcángel, implorando a Dios que arroje al infierno a Satanás, como reza precisamente la oración. Ordenó también que se rezaran tales plegarias de rodillas hacia el pueblo, de rodillas, como se hacía antes, frente al altar y delante del pueblo. La revista La Semana del Clero del 30 de marzo de 1947 no cita por cuáles fuentes obtuvo esta noticia, pero resulta muy insólita la forma como fue ordenada para recitar, dice esta revista, la oración que se envió a los obispos ordinarios en 1886. Esta oración es de allá, de aquella época, de aquella fecha, por lo menos de 1886. Como confirmación a cuanto escribe el padre Domenico Pachenino, dice: tenemos el autorizado testimonio del cardenal Nasali Roca, quien en su carta pastoral para la Cuaresma emanada en Bolonia en 1946 escribe lo siguiente. Dice más o menos así, repito, palabras más, palabras menos. El Papa León XIII escribió él mismo esta plegaria. La frase "los demonios que vagan por el mundo para la perdición de las almas" tiene una explicación histórica que nos fue comentada, dice Monseñor Rinaldo, fue comentada por su secretario particular, Monseñor Rinaldo Angeli. El Papa León en verdad tuvo la visión de los espíritus infernales que pululaban sobre la ciudad eterna, sobre Roma, y a partir de esta experiencia nació la oración que mandó que se recitara en toda la iglesia. Él decía esta oración con voz vibrante y potente. La oíamos muchas veces en la Basílica Vaticana. Además, se escribió de su propia mano un exorcismo especial que aparece en el ritual romano en la edición de 1954.
Bueno, recomendaba estos exorcismos a los obispos, a los sacerdotes, para que lo rezaran continuamente en sus diócesis y en sus parroquias también. Él decía también la oración varias veces durante el día. Es interesante también tener en cuenta otro hecho que enriquece todavía más el valor de la plegaria que se decía después de la misa. El Papa Pío XI quiso que al orar se rogase de manera particular, con una particular intención, por Rusia. Esto se dijo en la alocución del 30 de junio de 1930. En dicha alocución, después de haber recordado las plegarias por Rusia que había solicitado también a todos los fieles durante la fiesta del Patriarca San José, el 19 de marzo de 1930, y después de haber evocado la persecución religiosa en Rusia, concluyó diciendo estas palabras: y a fin de que todos puedan sin esfuerzo ni fatiga continuar en esta santa cruzada que establece que las oraciones que ordenó nuestro antecesor de feliz memoria el Papa León XIII se rezaran al término de cada misa, tanto por los sacerdotes como por los fieles, y se apliquen a esta especial intención. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, entonces la tremenda presencia del mal de Satanás ha tomado en consideración muy claramente, lo han asumido los papas, los pontífices. Entonces, hermanos del MFC, y a ustedes todos, hermanos, quiero decirles también que la acción del mal, del demonio, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, sobre todos, es una acción real. Ciertamente no está más allá de lo permitido por Dios, pero de que es real esa acción del mal, es real. Si de pronto te has sentido desanimado, si ya te has sentido sin ganas incluso de participar en las misas, de participar en tu grupo, de estar en las reuniones, pues bueno, esa acción, todo eso, que sepas que es parte del trabajo que hace el mal. Pero bueno, estamos llamados a vencer. Por eso me interesa que hoy podamos platicar ustedes y yo de esta parte que menciona el libro Narraciones de un exorcista, porque bueno, ya de alguna manera nosotros sabemos que tenemos que ponernos las pilas y buscar las herramientas necesarias para poder vencer. Bueno, sigue diciendo este libro en sus páginas posteriores que la intención del Papa Pío I tocaba al centro de las falsas doctrinas sembradas en nuestro siglo y que envenenan la vida no solo de los pueblos, sino incluso también de los mismos teólogos, es decir, de los estudiosos de las mismas sagradas escrituras. Una cosa es que tú le enseñes a tu hijo a actuar de tal manera, y otra cosa es que tu hijo actúe de la manera como le has indicado. Entonces, primero fue, al principio de toda esta renovación que se sembró en la iglesia, fue solamente teoría, pero hoy ya estamos en la práctica. Por eso muchas cosas se han vuelto tan laxas y a veces tan incoherentes, y cada quien tiene su propia lucha. Cierto que no hay cristianos perfectos, que cada quien va haciéndose poco a poco, pero lo importante es no perder de vista hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. En medio de las luchas, que por cierto la ventaja es reconocerlo, que a veces uno la riega, pero habría que seguir avanzando, habría que seguir luchando. Bueno, las disposiciones del Papa Pío XI ciertamente no se observaron como él las indicó. Según algunos, es culpa de aquellos a los que fueron confiadas ciertamente estas indicaciones. Se integraban bien con los acontecimientos carismáticos que el Señor había dado a la humanidad mediante iniciativas. Por ejemplo, la aparición de Fátima, aun cuando independientemente de la aparición de Fátima, que por aquel entonces no era muy conocido, sin embargo, coincide muy bien con las peticiones que hacían los papas de orar por Rusia. Bueno, también quiero decirles que una de las acciones de la influencia del mal en nuestra vida pudiera aparentemente no ser, y vamos a pasar a otro tema en este mismo sentido, porque en tu familia, yo no sé si uno de los peores pecados que uno puede encontrar en la familia es la soberbia. No sé si, por ejemplo, a ti te han criticado por estar dentro de la iglesia y por seguir las cosas de Dios. Yo decía hace un momento,
Si te ha ganado el desánimo, tal vez las mismas circunstancias familiares te han motivado a desanimarte. Cuando cuando un vecino te critica, pues duele, pero ¿qué más da? Pero cuando un familiar es el que te critica, pues ahí sí, duele más. No sé si a ti te han dicho, por ejemplo, algún familiar, tú eres el que va a misa, tú eres el que está en el movimiento familiar cristiano, tú eres el que está en la iglesia. Y bueno, y esas cosas nos desaniman. Yo digo, si a ti te ha pasado eso, tal vez haya sido porque han visto algún mal testimonio de ti. Y la ventaja es reconocerlo. Decir, pues que sí, que uno la regué, me equivoqué, estoy mal tal vez, pero bueno, para eso estoy aquí, para seguir caminando. Cuando uno no acepta, entonces aquel que te critica peca de soberbia porque se pone a juzgarte, pero si uno no lo reconoce, entonces también peca uno de soberbia. Entonces la soberbia es la madre de todos los pecados. La soberbia también te puede llevar a adquirir los dones que da Satanás. El Espíritu Santo nos da dones, pero también el demonio da sus propios dones. También confiere poderes a quienes lo siguen. A veces esos dones son de un auténtico embustero. Los destinatarios de tales poderes no comprenden a veces, en toda la extensión de la palabra, cómo es que tienen esos dones. A veces se dan simplemente. Yo lamento mucho y he escuchado a muchas personas y he comprendido, por ejemplo, me decía en alguna ocasión alguna persona, me dijeron que yo tengo el don de sanar y por eso me llevaron con un brujo y ese brujo me dijo que sí, que yo tenía ese don y desde entonces curo a la gente. Pero es de los famosos llamados curanderos o brujos. Habría que ver entonces de dónde viene. Yo pienso que Dios nos puede dar dones, pero si tampoco los sabemos utilizar y emplear adecuadamente, pues también podemos poner esos mismos dones que Dios nos ha dado al servicio del mal. Y eso es otro problema todavía peor. Puede suceder así que una persona tenga un don prudencial. Puede suceder que con solo ponerse frente a una hoja de papel en blanco con una pluma, por ejemplo, en la mano, escriban espontáneamente páginas y páginas de mensajes. Y todavía más, otros tienen la impresión de que pueden desdoblarse y que una parte de su ser puede penetrar en casas y ambientes lejanos. Es muy común ese tipo de dones, supuestamente, de oír voces, que a veces les sugiere plegarias y otras veces no tanto. Podría seguir con el elenco, pero realmente, ¿cuál es la fuente de estos dones particulares? ¿Son realmente dones que nos da el Espíritu Santo o carismas del Espíritu Santo o son regalos de un origen diabólico? ¿Se trata simplemente de fenómenos metapsíquicos o qué? Se necesitaría hacer todo un estudio, un discernimiento entre personas competentes para establecer realmente la verdad de ciertos dones extraordinarios. Bueno, por ejemplo, hay un testimonio. Yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, de San Pablo, allá en Tiatira. Sucedió que, se lo cuenta los Hechos de los Apóstoles, continuamente era seguido por una esclava que tenía el don de adivinar por medio de este don, adivinaba el futuro. Y este don, como esa esclava, le ocasionó muchas ganancias a los patrones, mucho dinero. Pero cuando San Pablo le hizo el exorcismo, aquella virtud, aquel don de adivinar el futuro desapareció, y eso también creó problemas con los patrones. Bueno, a título de ejemplo les quiero presentar, dice el padre Gabriel Amor, les voy a presentar a continuación algunos fragmentos de un testimonio de una revista y de un autor que se llama Erasmo Di Bassi, publicado en una revista llamada Renovación del Espíritu, allá en Brasil, del Espíritu Santo. Fue en septiembre de 1987. Dice él más o menos lo siguiente: hace ya algunos años tuve la experiencia del juego de vasos. Eso lo dice este fulano, no sabiendo que se trataba de una forma de espiritismo. Los mensajes tenían un vocabulario que invitaba a la paz y a la fraternidad. Nótese cómo el demonio sabe enmascararse bajo la apariencia del bien. Así es.
Después de algún tiempo se me vinieron a mí extraordinarias facultades estando en Lourdes, en Francia, mientras ejercía mi misión. Eso también ameritaba una especial mención. No existen lugares aún, si son sagrados, en los que el demonio no puede introducirse. Incluso dentro de la misma iglesia, ahí mismo está el demonio. Tenía las facultades que en parapsicología se definen como extrasensoriales, es decir, tuve el don de la clarividencia. Eso es lo que dice el testimonio de esta persona que les estoy comentando. Se me dio el don de la clarividencia, la lectura del pensamiento, el diagnóstico clínico, lectura del corazón y de la vida de las personas, vivas o muertas, y otros dones, otros poderes, otras habilidades. Meses después se añade otra facultad, la de anular el dolor físico con la imposición de las manos, aliviando o eliminando el estado de sufrimiento. Pero tal vez la así llamada, hay un fenómeno que se llama pranoterapia, y uno se podría preguntar si eso no era parte de. Con todos esos poderes no me era difícil entrevistarme con la gente, pero después de los encuentros con esta gente quedaban sorprendidas estas personas por lo que yo pues les decía, con un sentido de profunda turbación porque la condenaba por los pecados cometidos. Leyendo después la palabra de Dios, dice este señor, me di cuenta que mi vida no había cambiado en absoluto. Continuaba siendo presa de la ira, lento para perdonar, por ejemplo, con resentimientos hacia la gente, era susceptible a las ofensas, me odiaban y odiaba, tenía yo rencor, en fin, tenía miedo, dice este señor, de tomar mi propia cruz, miedo de la incógnita, del futuro y miedo de la muerte. No sé si se dan cuenta, pero estos miedos, a propósito de la pandemia, también nos aquejan el día de hoy. Hay un miedo que puede ser normal, porque es un miedo o un temor que viene de Dios, el temor de ofenderlo. Pero otros miedos pudieran ser también insidias del mal, para no salir a la misa, para no confesarte. A mí particularmente, yo ya lo digo a título personal, hace algunos años, una periodista de una iglesia separada, protestante, iba en calidad de periodista a hacerme una entrevista a mí, y estaba yo en mi escritorio y tenía yo algunas imágenes en bulto de los santos, de algunos santos. Bueno, pues esta mujer me fue a hacer la entrevista, pero con miedo, porque decía es que esas imágenes de esos santos me dan miedo, me causan miedo. Una cosa rara, pero es cierto, hay cosas como estas que realmente uno no entiende. Bueno, continúa diciendo para terminar un poco este comentario. Después de un largo peregrinar y tormentosas penalidades, dice este hermano, Jesús finalmente me condujo a la conversión. Y ahí, en la renovación, encontré algunos hermanos que oraron por mí, y se ha constatado que lo que me había sucedido no era de origen divino, sino fruto del maligno. Puedo dar testimonio, dice este hombre, de haber visto la potencia, el poder de Jesús. He reconocido y he confesado mis pecados del pasado, y me arrepentí y renuncié a toda práctica de todo poder oculto. Dice este hombre, mis poderes se fueron y fui perdonado por Dios, por lo que desde entonces vivo agradecido con Él. Pues bien, hermanos, este es un testimonio que está tomado de esta revista, la revista brasileña, ya lo he comentado anteriormente. Bueno, solamente a mí no me queda más que decirles a ustedes que este tipo de cuestiones son fruto de la acción del mal. Por eso yo les quiero pedir a los hermanos del MFC, quiero aprovechar esta transmisión que estamos haciendo ahorita en este momento en vivo. A ustedes seguramente les va a llegar ya grabado, pero quiero decirles que animarlos a que continuemos, a que nos volvamos a encontrar. Yo espero que muy pronto volvamos a encontrarnos en alguna reunión, eso sí, tomando todas las medidas necesarias, todas las medidas pertinentes, porque todavía hace falta. Todavía hace falta un poquito más para que lleguemos a semáforo verde. Estamos en semáforo amarillo, cerquita ya del verde.
y espero que muy pronto volvamos a encontrarnos, y te animo para que esta vez que participemos en misa como grupo, como movimiento, pues lo hagas con fervor, con devoción. Y bueno, si has caído, si te has enfriado, lo que sea, me parece que es momento de regresar. Los jóvenes nos ponen el ejemplo. He convivido hace poquito, el domingo pasado, con los jóvenes del MFC y los vi entusiasmados y me dio gusto, y por eso es que hoy les pido a ustedes que también se activen. Los felicito a los que han estado participando y se han puesto las pilas, y a los que de pronto no, pues ojalá, y repito, se activen y volvamos a vernos nuevamente. Bueno, hermanos, por lo pronto yo los dejo. Esto es lo que por esta ocasión les puedo compartir. Estamos comentando este libro todos los martes a las 11 de la mañana, aquí con el libro que se llama Narraciones de un exorcista. Y bueno, el día de hoy vimos esta parte que la quiero compartir, y la quise compartir con ustedes, mis hermanos, pues para que veamos un poquito que el mal no descansa y que nosotros tenemos que volvernos a reactivar. Los dejo, esperamos encontrarnos aquí el próximo martes a las 11 de la mañana. Les invito también para que al rato nos acompañen. Vamos a estar en el Santo Rosario. Hoy estamos de fiesta, estamos celebrando la Natividad de la Virgen María, el cumpleaños de la Virgen María. Habría que hacer fiesta, piñatas, etcétera, regalos, y ofrecerle un regalo a nuestra Madre, ya el que tú quieras, un ayuno, un sacrificio, el rosario, la misa, etcétera, lo que quieras ofrecer hoy como un regalo a nuestra Madre. Ahí vamos a estar. Nos encontramos al rato a las 6 de la tarde en la parroquia, y a las 7 de la noche con la Santa Misa. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez y para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios, y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Dei Verbum numeral 21. Septiembre, mes de la Biblia. Conexión Vital RTV, conectando con la vida.